¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Les saludo afectuosamente en una nueva entrega de Hacer Amigos para Dios. En esta ocasión vislumbraremos cómo el Señor llegó a convertirse en el individuo más influyente de su época en Palestina y quien dividiera la historia de la humanidad en dos. Si pretendemos continuar con la misión que Él nos dejó, nuestro interés debiera concentrarse en hacer lo que Él hizo y ministrar a otros como Él lo estableció. ¿Estás listo para aprender del Maestro a tocar los corazones como solo Él sabe hacerlo? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. De las páginas 90 a la 93 del folleto de maestros se muestra el material auxiliar que el pastor Mark Finley escribió para quienes conducen las clases de escuela sabática. Allí encontrarás la reseña de toda la lección, un comentario de los puntos más destacados y una sección de aplicación a la vida para buscar oportunidades de poner en práctica lo aprendido. Nuestro interés es proporcionarte un método para que uses ese material eficientemente. No importa si conduces una clase en persona o a través de una plataforma digital. Te invito a que recorras conmigo las 4 etapas que buscan impregnar en el carácter de tus alumnos la palabra de Dios. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Aclarar a tus alumnos la trascendencia de la lección resultará en la apertura de sus mentes al aprendizaje. Para lograrlo, te recomiendo iniciar la lección con una pregunta abierta que les ayudará a comprender la importancia de lo estudiado en la semana. Prueba con la siguiente. ¿Qué hizo el Señor Jesús para que su ministerio en un rincón sin importancia de la Roma del siglo I llegara a tener una influencia tan grande en este planeta? Pues este repaso busca encontrar la respuesta. Y sin agregar nada más, pasa a la parte que sigue. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Dediquemos unos minutos para extraer de los alumnos comentarios enriquecedores de los 3 puntos más importantes de la lección. El primero de ellos lo he titulado El servicio de Jesús. Cuando contemplamos la vida del Salvador, necesariamente lo vemos atendiendo gente con necesidades. En realidad el Señor vivía para servir a las personas. Sus propias palabras fueron: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Esta declaración definió su quehacer y le permitió tocar la vida de cientos en su época y de billones a partir de entonces. Si lo consideras bien, verás que el servicio abnegado es la clave para dejar una impresión duradera en la vida de otros, ser recordado por la historia, pero sobre todo abrir la puerta de los corazones al Evangelio de la Salvación. Por otro lado, debido a que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, los principios que rodearon la vida del Salvador definen también la razón de ser de ella: servir a su comunidad y revelar el amor del Salvador. Cuando repasamos el ministerio público del Señor, vemos que su estrategia evangelizadora se centró en lo que Ellen White llama el método de Cristo, explicado en el Ministerio de Curación, página 102. Allí se nos dice: solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien, les mostraba simpatía y atendía sus necesidades. Se ganaba su confianza y entonces les decía: sígueme.
Un vistazo sencillo muestra que el corazón de esta metodología era la simpatía con la gente y la atención de sus necesidades. Y precisamente de esto la lección enfatiza bastante. ¿Qué tal si haces con tu clase el siguiente ejercicio? Diles que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan y que revisen los títulos y las historias de los primeros 6 capítulos. En cada uno de ellos hay algún tipo de necesidad que Jesús suplió. Encuentren juntos esas necesidades. Por si acaso, aquí te pongo mi visión al respecto para que te sirva como guía. En Juan 1 vemos a Juan y Andrés, la necesidad de liderazgo. En Juan 2, las bodas de Caná, necesidad social. En Juan 3, Nicodemo, alguien con necesidad espiritual. En el capítulo 4 está la samaritana, alguien con necesidades emocionales. En el 5, el paralítico de Betesda, necesidad de salud. Y en el 6, la alimentación de los 5,000, una necesidad física. ¿Cómo ministró el Señor? El método era sencillo, buscaba necesidades en la gente y luego las atendía. Por eso, lo rodeaban multitudes y nunca le faltaban seguidores. Todos tenemos carencias. Y si alguien desinteresadamente se muestra dispuesto a ayudarnos, eso solo podrá generar gratitud y confianza. Nuestros templos estarían sin espacios vacíos si nos mostráramos tan interesados como el Maestro en ayudar a la gente. Ahora permíteme clarificar los tipos de necesidades. Aunque las hay físicas, mentales, espirituales y sociales, de acuerdo con el punto de vista de la salvación, solo hay 2, necesidades temporales y eternas. A las primeras, el autor de la lección las llama necesidades percibidas y a las del segundo tipo las llama necesidades profundas. Las necesidades percibidas son las que tienen que ver con lo evidente, las carencias materiales, emocionales o sociales. Cualquiera puede ver en los demás la falta de alimento, techo, abrigo, afecto, protección, dirección, etc. Y los que las experimentan saben que las tienen porque lo sienten de manera muy fuerte. Sin embargo, muchos ni siquiera imaginan que tienen necesidades profundas hasta que alguien que se ha preocupado por ellos les muestra la dimensión de lo eterno. El Salvador primero atendía las necesidades percibidas y luego les mostraba sus necesidades profundas y les revelaba cómo Dios hizo provisión para suplirlas. Otro momento en el que una persona puede percibir sus carencias profundas es cuando una crisis en la vida lo lleva a la reflexión. Nuestro trabajo como seguidores de Cristo y como cuerpo de creyentes es continuar la misma línea del Salvador, identificar las necesidades percibidas de la gente, aliviarlas, para luego hacerlos conscientes de sus necesidades profundas y mostrarles la provisión divina para ellas. Fácil, ¿verdad? Es que las cosas de Dios no son complicadas. Finalmente, déjame agregarte algo sobre el carácter de los creyentes de los últimos días. La parábola de las ovejas y los cabritos nos enseña que el Salvador está interesado en que su pueblo, que vive en el tiempo en que se cumplen las señales de su venida, den de comer al hambriento, agua al sediento, ropa al desnudo, techo al desamparado, atención a los enfermos y visitación a los presos. Ahora vayamos al siguiente punto, el trato de Jesús. El Maestro trataba a la gente de una manera afable, gentil y benévola. La forma como se dirigía a los demás estaba enmarcada por la gentileza y la bondad. Con la excepción de las veces en que señaló a los escribas y fariseos de hipocresía, el Señor jamás fue rudo con las personas. La razón por la que habló de esa manera a los dirigentes judíos fue debido a que, aunque tenían todas las evidencias de que Él era el Mesías, lo rechazaron conscientemente y se pusieron en su contra y del lado del maligno mientras pretendían el bienestar espiritual del pueblo de Dios puesto bajo su cuidado. Sin embargo, a los individuos que por su debilidad
caían en pecado y no sabían cómo salir de esa situación, el Señor los trató compasivamente. Isaías 42:3 profetiza que el Mesías no quebraría la caña cascada ni apagaría el pábilo que humeare. Eso significa que Él no trataría con dureza a nadie que esté luchando por sobreponerse a sus flaquezas y caídas. El Salvador expresaba a cada oportunidad palabras de encomio a la gente. Por ejemplo, del centurión de Capernaum expresó: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Lucas capítulo 7, versículo 9. Y al escriba judío que estaba en el bando opositor dijo: no estás lejos del reino de Dios. Pablo nos aconseja seguir un comportamiento similar. Pide a uno de tus alumnos que lea Colosenses capítulo 4, versículo 6 y luego pregunta, según este versículo, ¿cómo debemos dar nuestras respuestas a los demás? La palabra de Dios dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Palabras sazonadas significan respuestas de buen gusto. Un cristiano rudo, de expresiones bruscas y que en conversaciones sobre la Biblia trata con dureza a los demás, está evidenciando que no conoce a Cristo. A lo mejor sabe de las doctrinas de la Biblia, pero no conoce al Señor. Un individuo así representa muy mal el carácter de Dios. Las palabras del Salvador eran para sanar heridas, no para producirlas. Por favor, invita a tu clase a leer Jeremías capítulo 30, versículo 17 y luego pregúntales por qué se debe interpretar que las heridas de las que está hablando este texto son emocionales. Invita a tu clase a participar. Entremos ahora en el punto final de esta sección. Lo más importante para Jesús. ¿Qué era aquello que más le importaba al Señor? Te invito a que leas con tu clase Marcos capítulo 1, versículos 32 al 38 y medites con ellos en el hecho de que al día siguiente de las impresionantes curaciones que realizó el Señor en Capernaum, Él se fue de allí, aunque muchos lo seguían buscando, sin duda para que sanara a otros enfermos. Pero el verso 38 nos da la razón de su partida. Él les dijo a sus discípulos: vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Qué indican estas palabras de lo que era más importante para el Señor? Invita a tus alumnos a dar sus opiniones. El texto parece indicar que el Señor no quería mostrarse simplemente como un sanador del cuerpo. Él deseaba clarificar a sus discípulos que su misión era predicar el evangelio de salvación. Después de todo, sanar a la gente para que fueran pecadores saludables no haría una diferencia en términos eternos. Esto es un claro mensaje para nosotros. La razón por la que servimos a la gente, por la que la tratamos con afecto y les ayudamos a mejorar su vida, es para tener la oportunidad de mostrarles sus necesidades más profundas, las que tienen que ver con la vida eterna, y llevarlos al único que tiene poder para salvarlos. Por eso predicamos el evangelio. Ministramos como Jesús porque buscamos lo que Él buscaba: salvar lo que se había perdido, es decir, la raza humana. Esto es muy importante porque podemos caer en el extremo de concentrarnos tanto en ayudar a los necesitados que fácilmente nos podríamos olvidar del fin que esto persigue: llevarles la luz del evangelio. Después de todo, no tiene mucho sentido ayudar a la gente a mejorar material, emocional y socialmente para que finalmente se pierdan. El Señor vino a este planeta, se hizo uno de nosotros sin participar del pecado y proveyó un camino para nuestra salvación. Él les enseñó a sus discípulos a que hicieran lo mismo. Cuando leemos sus enseñanzas, vemos que usó dos imágenes bastante particulares. En Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16, dijo que éramos la luz del mundo y la sal de la tierra.
para que la sal le dé sabor o preserve los alimentos, debe mezclarse con ellos. Y para que la luz sea útil, no se debe esconder. El ejemplo y las enseñanzas del Señor nos invitan a mezclarnos con la gente para iluminarlos y comunicarles el verdadero sentido de la vida, no a aislarnos y mantenernos lejos de ellos. Recordemos que lo más importante para Jesús era comunicar las buenas nuevas de la salvación. Si bien un extremo es concentrarnos tanto en atender las necesidades de la gente que nos olvidamos de predicarles el Evangelio, el otro es aislarnos de ellos para no contaminarnos y finalmente quedarnos sin tener con quién compartir las buenas nuevas de la salvación. Pero el Salvador lo tenía claro, nunca llegó a ninguno de los dos extremos y nos advirtió para que nosotros tampoco lo hiciéramos. El cristiano es como un bote. Para que cumpla su misión debe estar en medio del agua, pero no permitir que ella lo inunde. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Ahora, apliquemos algunas cosas de las que hemos hablado. Pide a los miembros de tu clase que resuelvan los siguientes interrogantes. Primero, piensa en una necesidad en tu comunidad. ¿Cómo podríamos como familia atender esa necesidad? Da 3 maneras de servirles. Número 2, escriban las palabras amables que Jesús dirigió a las siguientes personas en los textos dados. 1. La mujer pecadora que iba a ser apedreada, Juan 8:11. 2. La mujer samaritana junto al pozo, Juan 4:18. 3. Pedro en el anuncio de su negación, Lucas 22:32. Y finalmente el ladrón en la cruz, Lucas 23:43. Aunque sé que no hay necesidad, de todas formas te dejo las respuestas. A la mujer pecadora el Señor le dijo, ni yo te condeno. A la samaritana, esto has dicho con verdad. A Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y al ladrón, estarás conmigo en el paraíso. Y el tercer interrogante es, ¿qué te parece que es más probable? ¿Pecar mientras nos mezclamos con la gente para predicarles el Evangelio? ¿O que ellos se pierdan porque nos aislamos para no contaminarnos de sus pecados? Pide a tus alumnos que expliquen sus respuestas. Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Esta es la tarea. Reparte en tu vecindario tapabocas herméticamente sellados con una nota que diga que esto es un regalo de tu iglesia. No olvides escribir la dirección del templo y un número donde puedan comunicarse. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Cristo fue exitoso en su ministerio porque atendía las necesidades de la gente, les hablaba con simpatía y luego les comunicaba el Evangelio. Nuestra misión es seguir su ejemplo al mezclarnos con ellos para servirles y tener así la oportunidad de predicarles. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Y por cierto, jamás te olvides de seguir creciendo y compartiendo esperanza, porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.